Hola a todos, bienvenidos a un programa muy especial de la Diana en el que hablamos de la ciudad de Málaga y cómo se está convirtiendo en una ciudad turística por las acciones del Partido Popular a frente del Ayuntamiento de Málaga. Pero antes tenemos que hacer una serie de cambios en nuestro programa, vamos a hacer muchos, entre ellos el gran error que nunca hemos hecho, presentarnos. Debo decir que por aquello del egocentrismo y tal no me gusta presentarme a mí mismo, lo considero egocentrista, pero soy un saborido estudiante de periodismo en la Universidad de Málaga, director de la Nueva Andalucía y presentador de este podcast de la Diana. Y como te decía, vamos a hacer una serie de cambios. Poco a poco os iremos contando todos los cambios que vamos a hacer en la estructura de la Nueva Andalucía. Y en este caso, concretamente, en este podcast, sobre la Diana, que va a haber muchos cambios. El primero, y dado que nuestros maestros en esto de hacer este tipo de podcast lo han abandonado porque ya han construido la República Independiente de la Radio, va a ser transformar la Diana en una República Independiente de la Radio, y para eso hay que poner la guillotina. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Vamos a poner la guillotina para acabar con un imperio de forma de hacer periodismo horrenda, de forma de hacer incluso periodismo en la forma del podcasting también horrenda, y para eso hace falta poner la guillotina. Nos sumamos a esa ola que algunos medios independientes, algunos podcasts independientes como Carne Cruda ya han empezado, le hemos robado literalmente el fragmento, así que vamos a proclamar la República, empezando este quinto programa de la Diana hablando sobre la turistificación de Málaga. Arrancamos. La economía española, andaluza y más concretamente la malagueña está desde hace años basada en el turismo y en la hostelería. En el caso malagueño, el Ayuntamiento del PP lleva 20 años orientando su labor hacia el desarrollo del turismo en la Costa del Sol. Málaga tiene mucho que ofrecer y entiendo que turistas de dentro y de fuera de España quieran venir a verla. Pero no nos engañemos, nadie viene a ver los restos del Teatro Romano. Nadie viene a ver el Museo de la Casa Picasso. Nadie viene a disfrutar de una de las mejores gastronomías de Europa. Nadie viene por ninguna de estas cosas. Vienen por el turismo de sol y playa. Y esto, aunque genera mucho dinero, trae también muchas cosas negativas. Es importante decir que es imposible vivir en Málaga sin encontrarse un puñado de guiris. ¿Y esto por qué es importante? Pues es importante por cómo afecta a la gente de a pie, a la gente malagueña, a la gente que lleva años viviendo en nuestra ciudad. En el centro de Málaga no se puede vivir. Los pisos se han convertido en alquileres para el turismo en manos de fondos buitres, y estos están acompañados del boom de la construcción de hoteles en el centro de la ciudad. El centro es para los turistas, porque nadie puede permitirse vivir allí. Los demás tenemos que vivir en ciudades dormitorios cercanas, entre comillas, al centro. Estas son cada vez más caras. Los malagueños pobres, que no servimos para ciertos intereses económicos, nos tendremos que ir de Málaga más pronto que tarde. Como ya tenemos este turismo, pues vamos a seguir así, total, si da dinero. Esta puede ser perfectamente la frase que se dirán los responsables de turismo en Málaga, en Andalucía y en España. Y ese es el problema. El problema es el conformismo de algunos sectores con el motor que ya tenemos. Si tu coche tiene un motor antiguo, desgastado y, aunque funciona, a medias debilita otras partes del coche, lo cambias. Yo no tengo el carné, pero hasta ahí llego. Nuestro motor económico es deficiente y hace falta darle una reindustrialización a España para poder cambiar este motor económico y poder subsistir de otra forma. Los de Vox te dicen alto y claro que hay que recuperar España de los moros que vienen a invadirnos. Pero, ¿qué te dicen de los ingleses y alemanes que vienen a beber cerveza, pero indirectamente no cesan a los malagueños de la ciudad? Nada. La culpa de todo esto no es de los turistas, evidentemente, es de que la gestión de la administración pública, es decir, aquella que nosotros elegimos para hacer lo que nosotros queremos que haga para lo que nosotros necesitamos, prefiere hacer negocio que hacer política, y ahí está el problema. Esto lo escribí yo mismo en el Ágora de la Nueva Andalucía en un artículo titulado Los extranjeros que no molestan. Léanlo porque es bastante mejor el artículo que el editorial que he hecho hoy. Hoy en La Diana hablamos sobre la turistificación de la ciudad de Málaga. Arrancamos. La Diana, con Samuel Saborido. Podcast producido por la Nueva Andalucía y emitido en YouTube, Spotify y en ebooks. Hoy en La Diana vamos a tocar un tema complicado y para eso vamos a tener una mesa
pues repleta de gente, aunque faltan formaciones políticas. Sabéis que a todos los partidos nosotros invitamos, salvo a la ultraderecha. El Partido Popular, como siempre, no acepta nuestras invitaciones. Ahora os presento a la mesa que tenemos, que es bastante buena, y he de decir que estar, bueno, repartida en cuanto a ideologías. Las preguntas que vamos a tratar de contestar, y por tanto son las que le vamos a tirar dardos para poderlas desgranar, va a ser en el primer bloque: cuáles son las decisiones políticas que nos han llevado a esta situación en Málaga, que sea una ciudad turística, y si hay algún tipo de interés económico en las decisiones que toma el Ayuntamiento de Málaga. La segunda, el cómo afecta esta situación a la gente. Ya lo he tocado en el editorial así por encima, pero vamos a centrarnos lo máximo posible en eso, en ese segundo bloque, que es la parte clave del programa. Y la tercera es cómo arreglar esto, tanto desde el Ayuntamiento de Málaga como desde los gobiernos de base arriba, desde el Ayuntamiento, o sea, desde la Junta de Andalucía o incluso desde el Gobierno de España. Así que esperemos que os guste y vamos a empezar con el programa, con la mesa de debate, con los invitados que enseguida os presento. Bueno, vamos ya con el debate en sí, pero antes la Nueva Andalucía tiene que contaros. Hola, soy Samuel Baeza, miembro de la Nueva Andalucía y coordinador de la sección de literatura, y vengo a deciros que el segundo programa de Marca Páginas, el programa en el que hablamos exclusivamente de literatura, estuvimos hablando de libros concretos. Hablamos de libros como por ejemplo Rojo, de Carlos Sisi, la trilogía de Susana Martín Gijón, Un ángel no debería morir, de Jorge Zaragoza, y Cuando fuimos eternos, de Paula Ramos. Y entre los colaboradores que había ese día en el segundo programa, pues estuvieron Julio, Maus, Cristina, Laura y yo como presentador. Y espero que pronto lo podáis disfrutar en YouTube, en ebooks, también en Spotify. Así que espero que os guste y sobre todo que lo compartáis. Vale, ahora sí que sí, os presento a la mesa Andrés Reche, que repite del programa anterior, de Ciudadanos. Bien, gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Juan Acejo, de Alternativa Republicana en Málaga, que lo conocéis porque le entrevistamos y porque escribe. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. A ti. Luis Rodrigo, misma circunstancia, también le entrevistamos y también escribe en el Ágora. Gracias por venir. Te adelante, Andalucía. A ti. Y Nico Segiria, concejal de Podemos y de Con Málaga, del Ayuntamiento de Málaga. Gracias por venir, Nico. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Hoy el programa es intenso porque hablamos sobre la turistificación que está sufriendo la ciudad de Málaga a causa, pues, de una serie de condicionantes. Y precisamente por esos condicionantes que se han dado, os quería preguntar, ¿qué decisiones políticas se han dado para que hoy el centro de Málaga sea un centro prácticamente único para los turistas y que sea, pues en definitiva, una ciudad que solo vive del turismo y vive para y por los turistas? Quiero empezar por el orden que tengo aquí de seguimiento, así que Andrés, todo tuyo. Pues bueno, muchísimas gracias por la invitación y agradecer la participación de un concejal del Ayuntamiento de Málaga. Lástima que sea el único de los distintos o del abanico político que existe en el Ayuntamiento, así que agradecer de manera personal la participación de Nico. Seguramente tengamos distintos puntos de vista y seguramente el mío sea un poco más conservador, viendo, bueno, pues la pertenencia a distintos signos políticos. Yo parto de la base de que el turismo no es un problema. De hecho, el turismo ha aportado a esta ciudad gran parte de la economía. Este modelo de turismo actual ha aportado muchísimos beneficios, como es la transformación o la transición de muchísimos barrios que se habían quedado seguramente de manera interesada en el olvido, como el Perchel, la Trinidad. Y es cierto, y hay que reconocer, no solo en Málaga, sino también en ciudades como Sevilla, en los barrios de la Macarena, que los centros se han activado. Se ha pasado una transición. Es cierto que bueno, se ha perdido ese turismo, ese comercio tradicional, pero también tenemos que recordar que cuando empezaron a haber grandes superficies en la ciudad de Málaga, cuando el centro comercial Lario, todos conocidos los malagueños, lo hemos conocido como el Eroski, apareció, todos teníamos el miedo de que se cargara el comercio que existía en el centro de la ciudad, porque era muchísimo más cómodo. Podíamos aparcar en el mismo centro comercial, si llovía pues se podía pasear. Bueno, eso fue un cambio que los que estamos en los 40 y pico, cerca de los 50, pues conocimos, y creo que el centro ha sabido, pues bueno, pues siempre salir a flote en esos cambios, ¿no? Es cierto que el turismo ha tenido transformación a un turismo de masa. Ese turismo de masa es cierto que acoge muy bien la terminación, el concepto que trata esto sobre la turistificación, pero creo que es un error por parte de los anfitriones, que somos los malagueños,
que tengamos a ese turismo y generemos una turismofobia. Sobre todo porque esa turistificación, ese turismo en masa no es culpa nuestra. La gente viene a Málaga porque Málaga es una de las mejores ciudades del mundo y porque sus anfitriones son uno de los mejores anfitriones del mundo. La gente se encuentra muy cómoda en esta ciudad por lo que ofrece de manera natural y por lo que ofrece por sus anfitriones, por los malagueños, por sus ciudadanos. Creo que es un error tachar al turismo de que genera malestar. Es cierto que por culpa de los políticos, de la mala gestión, como dije el otro día, por la política para la política y por la política, no se gestionan estos acontecimientos, no se prevén, no se hacen políticas con proyección y no se frena este turismo en masa. Y es cierto que hay un problema de vivienda en Málaga, pero también es cierto, como dijo Noelia Losada en la anterior legislatura, que no es justo achacarle ese problema de falta de vivienda, ese problema de que los malagueños tengan que salirse, como yo. Yo soy sevillano de nacimiento, malagueño de adopción, porque quiero vivir en Málaga y me tuve que venir al Rincón de la Victoria a comprarme la casa que yo quería comprarme y que en Málaga no podía. Y eso fue en el año 2000, no en esta época, ¿no? En este 2020. Entonces creo que también por eso que no es justo para el turismo, también porque, bueno, la economía de esta ciudad, por suerte o por desgracia, vive de manera directa o indirecta para el turismo. Gracias. Juan, todo tuyo. Vale. Sin entrar en lo que ha dicho Andrés, en lo de la turisticofobia y demás, no es cierto eso. Nosotros, como partido republicano, estamos a favor de que la gente crezca, que la ciudad crezca, que la ciudad esté de moda. Estamos encantados. ¿Quién no está encantado de que la ciudad crezca? Pero la ciudad está perdiendo identidad. El Perchel se nos va. El Perchel se nos convierte en otro gran hotel, otra gran serie de edificios y el Perchel se nos va. Y el Perchel son los barrios identitarios de Málaga. ¿Por qué no se ha convertido, como tú eres de Sevilla, Andrés, como no se ha convertido esa parte del río de la calle Betis y demás, se han hecho viviendas para y por los malagueños? ¿Por qué no? Porque interesa más un modelo turístico a full, un modelo turístico de viviendas turísticas, coño, que ya están hasta convirtiendo en viviendas turísticas hasta los locales comerciales de los bajos, de los edificios. Y al final se van a crear guetos en el que los malagueños, los que puedan vivir en Málaga, los que pueden permitir esas cosas, se van al extrarradio y el centro se queda solamente para los turistas. ¿Quién está ajeno a que crezca Málaga? Nadie. ¿Quién está ajeno a que Málaga vaya para adelante? Nadie está ajeno a eso. Todo el mundo le gusta que su ciudad sea de moda, que quizás sea el número 3 de las ciudades españolas actualmente, por encima de Valencia y Zaragoza. Y si eso está maravilloso. Pero a los malagueños, a las malagueñas, a los que residimos en Málaga, nos perjudica ese modelo de ciudad. No puedes vivir en el centro, no puedes pasear por la Plaza de la Merced. Esos turistas a bajo precio, en vivienda, en alquiler turístico nada más. Entonces, ¿realmente necesita Málaga eso? Con lo bonita que es Málaga, con lo bien que se vive en Málaga. Claro que queremos turismo, pero no solamente podemos vivir el turismo porque nos ha pasado hace muy poquito y no hemos aprendido. Viene una pandemia y nos jode a todos. Tenemos que tener hay que hacer otro tejido industrial para que Málaga crezca de otra manera. Nosotros ya propusimos, hay que conectar Málaga con el PTA, que es donde está la industria. ¿Cómo se conecta? Por el metro, ya lo propusimos en su momento. ¿Qué ocurre? Hay que intentar tener una alternativa al turismo. Solamente de turismo no se puede vivir, solamente de que vengan y nos corre el peligro de que nos convertamos, como ya sabemos todos, en otra Magaluz. Y eso no lo queremos para nuestra Málaga. Entonces, vale, vivimos del turismo como todo el país. Sí, cierto, no hay ningún problema. Pero no podemos perder nuestra identidad. El centro de Málaga es un no lugar. Tú estás en el centro de Málaga y estás en cualquier ciudad del mundo con franquicia. ¿Dónde está la taberna Pepe, la tienda Conchi? No existen. Son franquicias. Pero yo creo que ese modelo a los malagueños y a las malagueñas nos quita la identidad. Claro, hablar de esto cuando en mayo hemos tenido unas elecciones y ha habido los resultados que ha habido, pues suena, pues sí, coño, este tío es gilipuerta porque está hablando de una cosa que la gente no ha votado. Bueno, pues quizás la culpa es
de los partidos de izquierda, los que estamos en frente del ayuntamiento, de saber llevar nuestra propuesta y esos modelos de ciudad, porque ese modelo de ciudad no es sostenible. Estamos trabajando en una plataforma que es Málaga Aresos, y esa plataforma quiere otro modelo de ciudad más verde, más sostenible. Es muy difícil porque estamos en contra. En mayo hemos tenido las elecciones y luchar contra eso es muy complicado. Pero realmente creemos que esto es un resultado a corto plazo, y a largo plazo esto nos perjudica. Este modelo de ciudad nos perjudica. Entendemos nosotros, porque los jóvenes no pueden vivir en Málaga. Los jóvenes no pueden comprar pisos a $500,000 de euros. No puede ser. Y si se está viendo, en Málaga hay 15.000 viviendas turísticas, de las cuales 9.000 son en el centro. ¿Quién puede vivir en el centro? Creo que a la larga este modelo de ciudad, sin entrar en demagogia, en turismofobia, en historia y tal, nos perjudica. Tenemos que ser mucho más creativos y que tenemos que apostar por un turismo más de calidad y mucho mejor. ¿Por qué? Porque los malagueños, como bien ha dicho Andrés, somos como somos que activamos a la gente, viene aquí todo el mundo y la recibimos porque somos así, no tenemos ningún problema, pero hay que cuidar de esa calidad de ese turismo y hay que cuidarlo, y lo tenemos que hacer desde el consistorio, que es el primer organismo que tiene que cuidar por su ciudad. Igual estarías en el consistorio si hubiese presentado las tres izquierdas juntas. Luis, todo tuyo. Vaya. Bueno, quería empezar diciendo que de acuerdo con una cosa que ha dicho Andrés, y el turismo no es un problema. En adelante estamos ya hartos de decir que queremos vivir del turismo con un turismo que nos deje vivir. La industria en sí no es ningún problema, es como cualquier otra industria que se pueda hacer sostenible y respetuosa con la vida de los nativos, ¿no? El problema del turismo en Málaga, tanto en la ciudad como en la provincia, es el marco en el que se realiza, el modelo que llevamos viviendo, pues sin meterme mucho en historia, desde los 60, 70 en la Costa del Sol hasta el día de hoy. Y es un modelo que en ningún momento ha girado de dirección. Un modelo basado en simplemente maximizar beneficios. Y ese es el problema, que cuando maximizas beneficios también empiezas a dejar de lado otras cosas, como el patrimonio de una ciudad, como son las condiciones de vida de la gente que vive ahí, como son las oportunidades tanto laborales como de futuro a nivel de tener una casa, tener una estabilidad económica. Y eso es con lo que nos vemos hoy en día, y un poco las decisiones políticas que nos han llevado aquí, yo creo que vienen de dos lados. Por un lado, de este trasfondo histórico, es decir, de no haber cambiado demasiado de rumbo desde esos planes del neofranquismo hasta el día de hoy. Y por otro lado, el seguir obedeciendo a los lobbies. No nos engañemos, sabemos que en nuestra ciudad hay determinados lobbies, como son el de la hostelería, como son el de la restauración, que hacen presión sobre el ayuntamiento, sobre un gobierno que al final lleva décadas gobernando nuestra ciudad y que después de tanto tiempo ahí desarrolla unas redes clientelares. Entonces, yo lo apunto en esas dos direcciones. La inacción por parte del gobierno de tomar medidas que puedan beneficiar a sus ciudadanos, y por otro lado, el ser complaciente con los grupos de presión que hay en nuestra ciudad. Y ya por acabar un poco, con esto que ya está saliendo de la turismofobia y demás, que lo trataremos en el siguiente punto, me imagino, pero quería apuntar que, bueno, un estudio de la UMA de hace 2 años, de 2021, precisamente apuntaba que en Málaga hay mucha más preocupación con la gentrificación que con la turismofobia. Hay mucho más sentimiento de preocupación por la subida de precios en la ciudad, por la expulsión de los malagueños de su ciudad, que directamente un odio al turista. Yo creo que es algo que vemos todos en nuestro día a día, que realmente contra el turista no hay un problema, sino contra los efectos que la industria, como se está llevando, está teniendo en nuestra ciudad. Entonces, luego lo tratamos más. Pero... Sí. Nico. Creo que es interesante para el debate partir de aspectos un poco más complejos. Yo creo que aquí nadie, y por lo tanto pediría que en los argumentos los afinemos un poco más, nadie está en contra del turismo per se. Evidentemente es un sector fundamental de nuestro territorio donde trabajan
miles y miles de nuestros vecinos y vecinas, digamos. Por lo tanto, le damos y le otorgamos la importancia que tiene. Yo creo que lo que hay que rastrear son procesos estructurales de largo plazo y decisiones de corte más coyuntural. En términos estructurales, como sabemos, se toman decisiones a lo largo del pasado siglo en este país que configuran lo que se podría denominar una división territorial del trabajo dentro de lo que es el Estado español. Y en el caso de Málaga eso impacta de lleno en un proceso de desindustrialización muy importante que vivió esta tierra. Málaga fue, para que nos hagamos una idea, se calcula que en torno a 1860 era la segunda ciudad industrial, el segundo territorio industrial del país. Málaga ahora parece mentira, ¿no? Cuesta imaginárselo, quizás solo cuando uno ve las chimeneas que se mantienen, digamos, ahora por una cuestión de respeto patrimonial, pero en un lugar con un potente sector industrial, en la siderurgia, en el sector textil, en el sector químico también. Creo que tampoco en eso hay que romantizarlo en exceso, ¿no? Generaba muchísimos problemas, sino que se lo digan a los viejos vecinos que vivían cerca de aquellas chimeneas que, así como las vemos muy bonitas, echaban unos humos, digamos, que se le pegaban a la piel a la gente, en fin. No hay que romantizar tampoco lo que era aquella época, pero lo que tiene pertinencia para este debate es que lo interesante para un desarrollo correcto, llamémosle, o un buen desarrollo de un territorio, tiene que ver con la diversificación del modelo productivo. La matriz productiva de Málaga, el problema que tiene es que le faltan motores. Tiene un gran motor, que es el sector turístico, acompañado de este sector servicio, lamentablemente un sector servicios low cost, un sector servicios de poco valor añadido, y eso se traduce en precariedad laboral, en bajos salarios, etcétera, etcétera. Y el debate que creo que es pertinente es qué medidas se pueden tomar para activar otros motores de la matriz productiva malagueña, ya sea recuperando una política industrial del siglo XXI, no se trata de volver a aquellas viejas fábricas, pero sí hay mucha política industrial que se podría desarrollar en nuestro territorio, profundizando en otro motor que tiene que ver con la innovación y con la tecnología, que se están dando pasos en la ciudad, pero se podrían dar muchos más. Otro motor podría estar vinculado a la economía verde, otro motor podría estar vinculado a la economía azul, otro motor podría estar vinculado a lo que es la cultura y la producción cultural. En fin, si quieren después profundizamos sobre eso. El problema del turismo es que, parafraseando a Marx, hay que desarrollar una crítica de la razón turística. El problema que tiene el turismo es que es un sector muy expansivo, es un sector que tiende a subsumir lo que son las dinámicas productivas y sociales de su territorio y genera impactos negativos, y no pasa nada por hablar de eso. En términos rigurosos hay que atender a eso. Eso no quiere decir ser turismofóbico. Quiere decir atender de que sin una correcta regulación democrática, el turismo, sin una regulación democrática, genera muchos problemas que impactan. Uno de los más graves, que es clarísimo en el caso de Málaga, tiene que ver con el acceso a un bien tan básico como la vivienda, por ejemplo. Cómo impacta también lo que es la dinámica de formación, porque si no escapamos, si no generamos otros motores productivos, resulta que las FP y todo lo que es el proceso formativo que se da en nuestra tierra se orienta una y otra vez al sector, digamos, que nutre la hostelería, y eso nos impide también diversificar la cualificación de nuestra gente. Afecta a la identidad, afecta al medio ambiente, en definitiva. Creo que de lo que se trata no es tanto, digamos, el debate va a ser más rico si lo planteamos no de turismo sí o turismo no, sino qué tipo de turismo, qué tipo de matriz productiva queremos para nuestra tierra y qué medidas se pueden tomar para poner en marcha una regulación democrática que intente minimizar el impacto negativo del turismo. Como sabéis, en este programa ahora el turno va a la inversa. Empezamos por Nico y terminamos por Andrés. Os voy a hacer preguntas concretas a cada uno de vosotros y os pido que respondáis con concreción. Un tema que te has tocado, Nico, es la reindustrialización de Málaga. ¿Cuáles serían las claves para volver a industrializar Málaga de una forma en la que todo el mundo nos entienda? Es decir, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que construir? ¿Y qué planes hay que hacer desde el ayuntamiento para ello? Sí, cambiar, digamos, una matriz productiva no es una cuestión que se haga con un chasquido de dedos, ni que haya una fórmula mágica. Se tienen que ir tomando medidas para ir reorientando o enriqueciendo la diversificación productiva. Ahí señalé una serie de líneas. En términos industriales, lo que es el tejido de polígonos industriales que tiene la ciudad de Málaga está muy por detrás del volumen poblacional que tiene la ciudad o del peso que podría tener como núcleo productivo e industrial la ciudad de Málaga dentro de lo que son las dinámicas económicas, por ejemplo, que tiene Andalucía. Tenemos polígonos industriales muy atrasados que requerirían de mucha inversión
para ponerlos a punto, para intentar atraer determinadas inversiones que apunten a sectores que fundamentalmente garanticen calidad en el empleo y que haya una orientación. ¿Cuál es la especialidad que quiere, en qué se quiere especializar, digamos, Málaga dentro de lo que es la dinámica económica? Pero por lo pronto, actualizar y modernizar lo que es el tejido de polígonos industriales es una primera medida para que puedan asentarse determinados tipos de empresas que, insisto, intentemos que incorporen en su proceso productivo valor añadido, que tengan empleo de calidad, etcétera, etcétera. En la cuestión de la economía verde, fijaros, podríamos ser punteros en lo que tiene que ver con las energías renovables. Hay un proceso de desastrosa gestión política y en eso no tengo problema en incluir a casi todos los partidos políticos, porque desde hace muchísimo tiempo se tendrían que haber tomado medidas para ser absolutamente punteros en la producción de energías renovables. Y en la cuestión de digamos, de lo que es la agroindustria, la industrialización del proceso agrícola, nosotros tenemos en la Zarquía y en el Guadalhorce riquísimos, llamémosle, digamos, procesos de producción primaria, que si eso se hubiera desarrollado con tiempo para poder meterle valor añadido y para poder producir lo que ahí se produce, digamos, en términos de industrialización, de agregarle valor añadido, no mandar simplemente los cítricos del Guadalhorce a que se hagan en otras fábricas, sino tener fábricas aquí que puedan hacer un procesado. Me refiero, por poner un ejemplo, a los cítricos del Guadalhorce, pero también hay mucha riqueza en la zona de la Zarquía, pues otro gallo cantaría. Y quiero señalar algún elemento, para no extenderme mucho, que tiene que ver con la cuestión cultural. Esto lo debatíamos mucho en el ayuntamiento. Una de las cosas, cualquiera que tenga amigos en lo que es la producción audiovisual, lo que le va a decir, lo que destaca muchísimo de Málaga es la altísima calidad de su luz, ¿vale? Parece algo así como muy abstracto, pero eso hace que sea un lugar privilegiado para lo que es la producción audiovisual. En vez de que vengan, cada vez vienen más, ¿no? Pero que vengan series, filmen un poquito, traigan su equipo, traigan su mano de obra, Málaga podría ser un espacio privilegiado para especializarse en lo que es la producción audiovisual. Una de las propuestas que nosotros trasladamos, insistimos varias veces, porque aquí hay que insistir una y otra vez, es que ¿por qué Málaga no cuenta con un distrito audiovisual donde pueda tener grandes naves para lo que es la producción de contenidos, donde puedan instalarse empresas vinculadas a la producción audiovisual, y eso permitiría estabilizar empleo y generar también un pequeño motor que tienda a crecer con la producción cultural? En definitiva, hay una batería de medidas que se pueden tomar que sean tendientes a la diversificación del modelo productivo. Pero como bien se decía, hay muchísimos intereses dentro de lo que es el sector turístico que hacen que, como decía, vayan subsumiendo presupuestos y vayan pidiendo políticas que van instalando esa consolidación casi hegemónica del sector turismo. Gracias. Luis, tú tocabas el tema de las viviendas, de los lobbies y de los intereses económicos. ¿Qué intereses hay ahora mismo para que no se tomen medidas a favor de la gente y sí a favor de los turistas en el Ayuntamiento de Málaga? ¿Y qué se puede hacer respecto a ella? O sea, ¿qué podría hacer un hipotético gobierno de izquierdas para frenar eso? Bueno, hace unos meses que tenía un cara a cara con el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Málaga. Él me dijo bien claro por qué este auge de las viviendas turísticas y por qué esos espacios no se estaban dedicando para alquileres a largo plazo. Por beneficio. Porque un alquiler a largo plazo significa un beneficio del 7% para el dueño de la propiedad. O sea, no. Un alquiler a largo plazo es un 4% y una vivienda turística es un 7%. Algo así. ¿Qué es lo que proponemos nosotros en materia de vivienda? Para empezar, y yendo en la línea de los vecinos del centro, una casa no es un hotel. Un piso no es un hotel. Entonces, lo primero que proponemos es la paralización de las licencias para viviendas turísticas, que no se concedan más licencias de este tipo, que se cumpla lo que está establecido ya en el PGO, que dice que marca una serie de normas que el ayuntamiento ha ido ignorando, como una entrada separada para los turistas, como que no pasen de la primera planta y demás. Me estabas diciendo también esto de los intereses y demás. Sí. Yo creo que queda un poco claro por dónde van los tiros viendo esta nueva legislación que la Junta de Andalucía está haciendo, en la que dice de que
las explotaciones de varias viviendas turísticas ya tienen que pasar a través de una empresa mediadora, ¿sabes? Básicamente, hacia lo que estamos yendo es hacia la concentración de estas explotaciones en unas pocas manos, que al final, pues lo que vemos en la mayoría de sectores, concentrar la riqueza en unos pocos. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Mayor construcción de vivienda pública e impulsar el alquiler a largo plazo, pues eso, paralizando lo que es la vivienda turística, apoyando a los hoteles. Los hoteles son la manera tradicional de hacer turismo y al final dejan muchísima más riqueza en el territorio que eso, que una vivienda turística. Sí, no sé si... Por mí todo bien, gracias Luis. Juanmi, yo te quería preguntar por un tema que has tocado, que es el tema de la identidad de Málaga que se está perdiendo. ¿Cómo se puede recuperar, dado que ya estamos donde estamos y que vivimos en un sistema económico liberal, cómo se puede recuperar esa identidad? Porque tú ponías además ejemplos de empresas familiares, ¿no? ¿Cómo se puede recuperar? Se puede recuperar dejando de dar tanta licencia de centros comerciales, que yo creo que para lo que tiene Málaga ya es suficiente. De hecho, no va a ser así, puesto que ya hay otro previsto en la fábrica de Sally, de la de ladrillo de Sally, o sea, junto al Rosaleda, otro centro comercial más a toro para la ciudad, en el tema de coche, el tema, todo va en beneficio de un gran comercio. Entonces, lo que ha dicho Luis antes, y yo tengo clarísimo que una cosa son los que gobiernan, que los votamos en las elecciones, y otra cosa son los que mandan. Y los que mandan no se presentan a las listas. Entonces, aquí los lobbies son los que funcionan y aquí los lobbies son los que manejan el cotarro. Nos guste más o nos guste menos. Entonces, tenemos que luchar contra eso. Tenemos que intentar el comercio local. Y eso es muy bonito decirlo y que queda uno fenomenal. Pero hay que hacerlo realmente. Como ha dicho Nico, tenemos una provincia que tiene un motor agrícola tremendo que no se potencia. Vamos a intentar que esos agricultores puedan vender sus cosas en Málaga. Vamos a intentar que ese comercio local, bien de primer servicio o de segundo servicio, esté en Málaga. Y eso se está perdiendo. Vuelvo a repetir, Málaga es un no lugar. El centro de Málaga es un no lugar. No tiene identidad propia. ¿Cómo lo conseguimos? Reactivando los barrios, intentando volver a esa entidad. Pero no se va a conseguir. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, el pelotazo del Perchel, que lo que está, eso va a ser un pelotazo. Eso cuando eso abajo, ahí se va a quedar una finca impresionante y eso va a recambiar toda esa parte de ahí. Perdona, yo ese tipo de ciudad no me gusta, porque ese tipo de ciudad nos quita a la gente que somos de allí, porque mi padre era del Perchel, mi madre era de la Trinidad, o sea, que yo tengo esa mezcla malagueña 100%. Entonces, perdona, es que no reconoce uno Málaga. Uno que por circunstancias se va fuera de Málaga y vuelve a Málaga, no la reconoce. La puede ver más bonita, la puede ver más estupenda, pero la ve sin identidad propia. Tú has comentado, Andrés, que hay una comodidad por parte de los turistas en Málaga, ¿no? ¿Esa comodidad se debe a que hay una actuación del Ayuntamiento de Málaga solo para el turismo o se debe porque de por sí Málaga es pues una ciudad cómoda? En definitiva, creo que hay una serie de intereses, como apuntaba Luis, para que el turista se sienta a gusto o que no, o que simplemente es porque es así. Lógicamente, y existe ese favoritismo, ¿no? a ese turismo que viene a la ciudad y yo creo que esa dejación en determinadas políticas y normativas y regularización de determinadas circunstancias se deben a intereses, más que intereses, a determinadas presiones. A determinadas presiones, pues determinados movimientos asociativos, como los vecinos de las viviendas, los propietarios de viviendas turísticas o de hostelería. Y es cierto que forman parte, bien ha dicho Juanmi, que los que mueven el cotarro no van en las listas.
no van en la lista. Y determinadas políticas que Paco de la Torre hace o no hace están incentivadas o estimuladas por estos movimientos, ¿no? Al cual el señor Paco de la Torre tiene mucho cariño y mucho interés. El problema que tiene esta ciudad es que estamos atrapados, estamos en una especie de síndrome de Estocolmo de un señor, y ese señor es el que toma las decisiones, ha estado tomando las decisiones en estos últimos 20 años, que es el señor Paco de la Torre. Y Paco de la Torre está aplicando un modelo de turismo para la ciudad que es el que aplicaba pues, cuando entró en política, en blanco y negro, con el señor desagradable. Yo creo que este problema que tenemos en el centro histórico está beneficiando. Yo siempre intento buscar la parte positiva a todos estos aspectos, a los barrios. El malagueño ya no se siente cómodo en el centro de la ciudad. El malagueño se siente cómodo en sus barrios o en los barrios cercanos. Yo he estado gestionando estos últimos 4 años el distrito de Teatinos Universidad. Y yo he visto como los malagueños, yo entre ellos, porque me considero malagueño, que antes iba al centro a pasear, quedábamos en el Banco Zaragozano y nos íbamos a las tabernas o a las bodegas o a los bares que queríamos, ya no va a Teatino, ya no va al centro. Va a la zona de Teatino o se acerca a Welling o a la carretera de Cádiz y busca esa identidad en esos barrios. No creo que hay el malagueño, y es cierto que el problema de la identidad es algo que molesta y que duele, pero es cierto que la identidad o el sentirse o el sentido de pertenencia o que la ciudad es nuestra sería un error y no soluciona nada. Yo creo que esta situación del turismo que se encuentra... Yo trabajo todos los días en el centro de la ciudad, todos los días trabajo en el centro de la ciudad y he visto esa transformación en mis 22 años de policía en Málaga, esa transformación que ha tenido el centro y sobre todo bueno, lo que es el entorno carcelario desde cuando se hizo carcelario peatonal, que ya os digo que no se quería y fue un éxito esta actuación, cosa que se atribuye al señor Paco de la Torre y no es de Paco de la Torre, igual que se atribuye el puerto y tampoco es suyo. Y también coincido con Nico y es cierto que ahí tiene totalmente toda la razón en que tendríamos que hacer una ciudad más enfocada a otros aspectos como es la agricultura. Es cierto, coincido totalmente en la agricultura. No existe una elaboración, fábricas de envasado de ese producto que sacamos fuera de la provincia para que nos lo envasen en el norte de España o en el norte de África. Es cierto que deberíamos de ampliar, también coincido en que el parque tecnológico se ha querido quedar ahí envasado, ahí encapsulado. No hay proyección de hacerlo más grande, sabiendo el éxito, aunque también os digo una cosa, Málaga dispone de distintos territorios, distintas zonas, donde lo mismo que se está haciendo en el parque tecnológico se podría hacer en barriadas y no tener que hacer el traslado de esos vecinos a determinados puntos de encuentro de trabajo, de lugar de trabajo. Coincido también con Nico, ¿no te parecerá raro, Nico? La calidad y la poca cantidad de polígonos industriales, cierto. Y ahí estamos trabajando un grupo de gente que nos sentimos políticos, aún no cobrando ni siendo políticos, donde creemos que el futuro del modelo de ciudad que queremos no se tiene que quedar encapsulado en la ciudad de Málaga. Creemos que, y sacasteis una proposición a través de Teresa en la Junta de Andalucía hace cuestión de unos meses, en que el futuro de las grandes ciudades está en las grandes áreas metropolitanas. Y Europa ya va dictando distintas instrucciones en que el futuro de estas grandes ciudades tiene que ir basándose en las áreas metropolitanas, cosa que en Portugal ya se está realizando. Por cierto, Portugal, gran país, y lo veremos en los próximos años, en el plano económico y social. Mira cómo tiene que ser la diana de buena que hace que una persona de Ciudadanos ponga como referencia a un país gobernado por el Partido Socialista Portugués, poca de referencia a Tere, y esté totalmente de acuerdo con Nico, que te podemos. Porque si me dejas que termine, sí. Porque te digo una cosa, siempre se ha conocido como la política como un territorio de competición. Siempre se conoce la política como un territorio de competición. Y yo no parto de esa base. Será que no he vivido nunca de la política o que tengo mis opciones fuera de la política. Creo que más la política debe ser un territorio donde poder coincidir. Pues para eso estamos en este programa, para que coincidamos en soluciones, que es lo importante. ¿Cómo le afecta a la gente en su día a día? Pues que todas estas decisiones políticas y económicas que hemos estado hablando se tomen desde el Ayuntamiento de Málaga y, en definitiva, cómo una persona se ve afectada en su día a día, repito, a la hora de vivir por las decisiones que se toman a favor del turismo. Y, sobre todo, porque vamos a fusionar estos dos últimos bloques, cómo arreglar la situación del turismo. Empiezo por ti, Andrés.
Creo que no es justo que se hable de turismo para arreglar el turismo de Málaga en un pleno de un ayuntamiento. Porque creo que esas soluciones son demasiado globales, deben ser demasiado transversales para que se anden discutiendo los concejales en poder aplicar esas soluciones. Falta normativa, falta una normativa neutra, sin influencia. Falta una normativa que haya sido previsora. Y ahora, a día de hoy, falta una normativa actualizada. Ni siquiera en Málaga sabemos realmente el número de viviendas turísticas, centrando que uno de los problemas de ese turismo de masa o que genera cierto rechazo sean las viviendas turísticas. No sabemos actualmente el censo real de viviendas turísticas, pero es que tampoco sabemos cuántas hay ilegales que existen. Y este año en feria, mis compañeros de trabajo me decían que se estaban alquilando incluso balcones, algo que solo se veía o que escuchábamos en Ibiza o en Menorca en determinadas fechas. Aquí en Málaga ya se ha dado que se han alquilado balcones de habitaciones que ya estaban alquiladas dentro de una vivienda alquilada. Por eso digo que son muchas las soluciones que se tienen que dar, pero no es justo tampoco que se den dentro de un pleno. Se debe realizar distintas... las soluciones tienen que haber... tienen que buscar un turismo sostenible. Es difícil de entender que Málaga, siendo una de las ciudades más visitadas de España, siendo España uno de los países más visitados del mundo, no esté dentro del ranking ni de los 10 países más sostenibles, ni siquiera dentro de los 20 países de turismo sostenible. Y es curioso, donde el turismo sostenible, las principales ciudades o países del turismo sostenible sean en los países Suecia, Finlandia, Dinamarca. Es extraño eso. Pero es cierto que tienen que conjugar varios aspectos, el medioambiental, el económico, sociocultural y sobre todo satisfacer, como he dicho antes, a los anfitriones. Y ahí tenemos un problema en Málaga. Las soluciones no solo pueden venir, como he dicho, de un ayuntamiento. Tienen que venir desde un plano regional, como la Junta de Andalucía, que está dejando pasar, el típico del PP, la pegada de patadas a las latas, y a nivel nacional, que tampoco está solucionando nada. Esta ley de suelo y de pisos y tal, que parece que iba a dar la solución a los alquileres, tampoco lo ha dado. Pero es cierto que nosotros en el ayuntamiento, y Nico estaba en ese pleno, nosotros pusimos el incentivar el alquiler, dando a parecer que las viviendas turísticas pueden ser uno de los problemas de que no haya viviendas de alquiler para los jóvenes, donde los malagueños tengan que salir de la ciudad. Pusimos unas bonificaciones para fomentar ese alquiler de larga duración. Hay que descentralizar la oferta, no solo ofrecer Málaga al turismo, la ciudad de Málaga, es que tenemos joyas en toda la provincia, verdaderas joyas que están ahí ocultas para los turistas. Aumentar, lógicamente, la labor inspectora, porque la normativa ya existe. Aquí se regula todo. Todo se regula, pero es que después no hay labor inspectora, no se realiza la labor inspectora. Y es cierto que aquí voy a ir en contra de lo que manifestó la que era mi concejala, Noelia Losada, creo oportuno hacer una tasa turística, porque el turista contamina y el turista consume servicios que los malagueños pagamos. Y creo que eso se debe solventar, se debe solucionar o debe de amortiguar siempre que esa tasa turística, que ya se lleva en otras ciudades, sea siempre finalista y esté dentro de un marco normativo común. Y no se busca un consenso donde los empresarios, los hosteleros y todo lo que son las personas quieran participar de esa tasa turística, como quería hacer el señor alcalde. Creo que fue una de las causas porque mi concejala Noelia lo rechazó. Participo de esa tasa turística por el simple hecho de que se contamina y se consume. Y aquí todos tenemos que participar. Andrés, este es un paso de Podemos al final. No. Criterio propio de mí. Vemos a Juanmi que va de viaje. No sé si puedes tomar la palabra ahora. Está silenciado, Juanmi. Voy para Córdoba, voy. Te iba a hacer la pregunta. Si quieres te la hago. ¿Cómo afecta el turismo, la turistificación de Málaga a la gente y cómo arreglarlo? Pues ¿cómo lo arreglamos? Fomentando un turismo de calidad. ¿Cómo lo arreglamos? Fomentando servicios de calidad. Nos puede ocurrir exactamente igual que está ocurriendo en otras ciudades. Nos podemos quedar, como dijo Nico, con un sector de servicios low cost, que no haya camareros, que no haya cocineros, porque la gente no puede. La gente de aquí no da abasto. Y la gente que tenga que venir de fuera no va a tener donde vivir. ¿Quién puede vivir en un piso ganando 1.500 euros de camarero, pagando 900 de alquiler?
van a faltar servicios. Entonces, estamos matando la gallina de los huevos de oro. Si no la cuidamos, si no damos más calidad al turismo bueno, al turismo de calidad, nos cargaremos la gallina de los huevos de oro y eso después recuperarnos va a ser muy difícil. Tenemos que intentar volver a un turismo de calidad, de primera orden. ¿Cuál es ese turismo de primera orden? Se lo pregunto a Luis ahora. Bueno, Juan. Perdón. Como se ha dicho antes, es el turismo de los hoteles, no es el turismo de la vivienda turística. Yo dije al principio, ya estamos en un plan de convertir la vivienda turística, los locales. Ay, se los ha caído. Ahora vuelvo. En cualquier zona que tú vayas de Málaga, donde tú vayas, las viviendas de Málaga, te está construyendo los locales, están haciéndose viviendas, alguna vivienda particular, pero incluso viviendas turísticas. Entonces, ya esto está llegando a un plan que o quitas licencia o nos vamos a la porra. Os vais a poner todos de acuerdo al final. El programa va a dar problemas en edición. Luis, la pregunta que hacía antes, ¿cómo afecta esto al día a día de la gente y cómo podemos arreglar el conflicto? Pues ahora sí, me meto en el diagnóstico, afecta en bastantes áreas. A ver, por un lado tenemos lo que puede ser en el área laboral. Las oportunidades laborales al final que vemos en Málaga son principalmente en el sector de la hostelería. Un sector precario, un sector que aunque crece año tras año, los salarios y las condiciones de los trabajadores no parecen crecer. Hace poco tuvimos una lucha sindical potente aquí en Málaga, simplemente para conseguir que los salarios se equiparen con la subida del nivel de la vida y siguen aumentando los puestos de trabajo en hostelería sin que que responda con el aumento que hay en los beneficios. Esto no tiene ningún sentido y no permite al final a largo plazo que la gente pueda vivir aquí. Pero más allá de lo que pueda ser lo laboral, en el plano medioambiental, pues los efectos son también bastante graves. Nada más que en el segundo trimestre de este año hemos recibido en turistas el doble de la población que hay en la provincia de Málaga. 2,5 millones de viajeros en un trimestre. Pensad en lo que implica esto en cuanto a consumo de agua en plena sequía, en cuanto a lo que son la basura que se genera de esto, las emisiones en transporte y demás. Por eso totalmente de acuerdo con aplicar una tasa turística. Es que es de lógica. Lo vemos ya en otras partes de Europa en las que la masificación turística ha llevado a eso, que se tengan que aplicar unas tasas turísticas para poder combatir los efectos negativos del turismo. Lo que decía también, en cuanto al medio ambiente, vemos también que el turismo al final es tan fundamental para los intereses económicos de los empresarios y del gobierno local y de los gobiernos del gobierno autonómico que nos planteamos posponer las restricciones a la sequía hasta que se acabe la temporada alta, jugando con el agua de todos los malagueños y las malagueñas, jugando con algo tan indispensable como es poder abrir el grifo y que salga agua. Más allá de eso, bueno, a nivel de convivencia tiene también unos efectos que se llevan notando ya años. Tenemos el caso de la zona acústicamente saturada, que es el centro de Málaga, con los problemas para la salud que está dejando para los pocos vecinos que quedan ya por ahí, porque en el centro de Málaga estamos viviendo al final una fiesta de lunes a domingo, básicamente en las ferias los 365 días del año. Más allá de eso también está la cuestión del ocio y lo enfoco también desde una perspectiva como joven de cómo cada vez los espacios públicos se están volviendo más privados, cada vez las terrazas van conquistando más de la ciudad y los jóvenes al final se nos van quedando menos oportunidades de poder disfrutar de nuestro tiempo libre fuera de lo que es consumir. Claro, aquí hay una contradicción muy grande porque te están cerrando oportunidades laborales, te están dando unas condiciones laborales pésimas en las que apenas te puedes permitir llegar a fin de mes, pero a la vez con tu tiempo libre lo único que puedes hacer es gastar más dinero. Ahora, soluciones. Pues hay varias. Por ejemplo, y ya es la última vez que repito lo de las viviendas turísticas, una medida que hace poco han aplicado en Nueva York, que está teniendo unos problemas muy serios con la vivienda, es directamente el no permitir
las viviendas turísticas, a no ser que el que explota esa propiedad viva en la misma casa. Me parece una medida clave y que se podría aplicar aquí perfectamente y que no depende de ningún órgano superior al ayuntamiento. Precisamente los ayuntamientos pueden hacer muchas cosas. Tenemos el caso de Cádiz, que dijo, no quiero que ocurra esto con mi ciudad, no quiero que se masifiquen los Airbnb, voy a legislar. Y legisló y al final ha llegado a la justicia y han ganado el caso. El problema que estamos teniendo con las instituciones es que desde lo local se pasa la pelota al autonómico, del autonómico al Estado y del Estado lo vuelven a lo local y al final no se hace nada. Si hay políticos con ganas de legislar y de realmente darle unas mejores condiciones de vida a los malagueños, se puede hacer. Lo que pasa es que no, esa voluntad no está ahí. En cuanto al coste de la vida, que es otra de las cosas que vienen de la mano del turismo, el aumento de los precios. Nosotros tenemos muy claro de que hay que hacerle la vida más fácil al que vive aquí. Y eso se puede hacer, pues, de muchas maneras, pero voy a exponer dos. Por un lado, una empresa eléctrica pública para reducir la factura de la luz, que es uno de los gastos que más ha crecido en los últimos años, y economatos públicos y maneras, bueno, básicamente eso, hacer la alimentación más accesible, porque la gran mayoría de los malagueños tenemos que depender de las grandes superficies, que al final son precisamente los que están inflando los precios de los alimentos para, sorpresa, volver a aumentar los beneficios de unos pocos. En cuanto a lo que es el modelo económico de la ciudad, en Málaga al final pasa lo que pasa en toda Andalucía, que tenemos un modelo fundamentalmente extractivista. ¿Qué es extractivista? Pues que aquí se hacen las explotaciones, se hace el negocio, se hace lo que sea, pero los beneficios no se quedan en nuestra tierra. Nuestros beneficios se van para el norte del Estado español, para el norte de Europa y para el norte de América. Lo que proponemos es apoyar la economía social y en vez de tener unas empresas que trabajen aquí de una forma tan vertical en la que al final los malagueños que trabajan son el último escalón de esa cadena y, por tanto, los que menos beneficios se llevan, apostamos por un modelo económico de empresas mucho más horizontales, por un modelo cooperativo, apostar por las cooperativas y por empresas éticas que al final dejen esos beneficios en la tierra y en sus empleados. En cuanto a la pérdida de identidad, bueno, lo que ocurre en Málaga con su patrimonio histórico es brutal, porque Ve cerrando que le dé la palabra a Nico. Espérate. Vale. Ve cerrando. Un puntito solo. Venga. Darse un paseo por el centro de Málaga implica ver vivienda tras vivienda de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX, abocadas al abandono. Y esas viviendas no están abandonadas. Esas viviendas tienen un propietario que está esperando a que ese patrimonio, que es muy caro rehabilitar, se caiga por su propio peso y podamos construir más bloques blancos. Lo que tenemos que hacer como malagueños, tanto como ciudadanos de a pie como desde las instituciones, es defender ese patrimonio, apoyar la restauración de ese patrimonio y desde luego no dejar que se caiga para construir esta ciudad vacía que estamos viendo. Lo último, lo juro, la cultura local. Es fundamental que apoyemos eso, ya que tenemos a tantos visitantes que vienen día tras día a Málaga. Vamos a apoyar a los artistas locales. Le estamos dando un escenario de millones de personas que les va a servir para que su arte llegue a todo el mundo. Entonces, vamos a apostar por más espacio para los artistas locales y dejar de importar el éxito extranjero, ¿sabes? Ya está. Nico. Dime. La pregunta general, ¿cómo afecta esto a la gente en su día a día y cómo arregla la situación de la turistificación de Málaga? Afecta de lleno, como se está comentando, en muchos aspectos. Lo vemos todos los días en el precio de la vivienda, en lo que es la lógica de la matriz, como decíamos, de la lógica de la matriz productiva, dónde trabaja la gente, cuáles son las expectativas y las perspectivas que tiene nuestra juventud una vez que culmina su proceso formativo de insertarse dentro de una lógica laboral. Creo que todos tenemos amigos y amigas que hoy están viviendo en Barcelona, en Madrid, porque los sectores a los cuales se han querido especializar en nuestra tierra no tiene desarrollo. Afecta mucho. El problema que hay de fondo es, digamos,
hacia dónde se quieren orientar las políticas municipales. Yo lo que me canso de repetir en el ayuntamiento es que considero que hay una auténtica obsesión con la promoción turística. Yo creo que eso viene desde una lógica de lo que era el atraso como destino turístico que tenía Málaga con respecto al resto de la Costa del Sol, pero que ya ha generado, digamos, una lógica muy vinculada a intereses económicos muy particulares. Hay una auténtica obsesión que hace, como decimos, que en vez de tener un alcalde, lo que tenemos es un promotor turístico inmobiliario. Y es muy diferente ser un alcalde a ser un promotor turístico inmobiliario, porque los destinos turísticos consolidados, y yo creo que ya podríamos decir que Málaga es un destino turístico consolidado a estas alturas, ya empiezan a preocuparse de otro tipo de cuestiones, que ya no es la lógica, permítame la expresión de bienvenido Mr. Marshall, que vengan más y más y más y más cruceros, más turistas, más cruceros, más turistas, más viviendas turísticas, todos los presupuestos, la promoción, no. Ya podemos ir afrontando otra serie de problemas que si estamos consolidados como destino turístico, ahora toca consolidar la calidad de vida de nuestra gente. Y eso quiere decir reorganizar las prioridades de un equipo de gobierno y empezar a atender lo que nosotros nombramos muchas veces como una deuda interna que tiene este ayuntamiento con sus barrios y con sus vecinos y vecinas. Málaga ha despuntado, se ha puesto en los rankings, digamos, de lo que son la competencia de los destinos turísticos, pero está muy por atrás en los rankings, por ejemplo, de zonas verdes por habitante en los barrios, en los rankings de lo que es un sistema coherente y desarrollado de movilidad mediante transporte público, en los rankings de lo que es la calidad de nuestros centros educativos, en los rankings de lo que son servicios básicos de la ciudadanía. Cuando uno ve otras ciudades, yo qué sé, puedo poner ejemplos de cualquier color político, porque esto creo que realmente que apunta a un debate de sentido común, no de orientaciones necesariamente ideológicas. Pensemos, por ejemplo, en Gasteiz, en Vitoria. Un ejemplo de política verde con un anillo verde y un trabajo para el fomento del transporte sostenible que es ejemplar. Pensemos en lo que ha sido la recuperación del Manzanares en Madrid, en lo que es el proyecto del Madrid-Río, ganando miles y miles de metros de espacio público para el disfrute, para la salud, para el paseo de sus vecinos. Y pongamos el ejemplo, ¿por qué no?, de Barcelona con la supermanzana y cómo se fue ganando terreno el automóvil justamente para construir, fortalecer los lazos comunitarios, la relación con el espacio público. ¿Qué quiero decir con esto? Que las ciudades más avanzadas del entorno europeo donde nos movemos, ya no están preocupadas solamente por traer turistas y más turistas y más turistas. No, están preocupados también por otros indicadores que tienen que ver con cómo se mejora la calidad de vida de la gente. Por lo tanto, esto que parece tan abstracto es fundamental, porque quiere decir cuáles son las prioridades, cuál es el mandato que le da un alcalde a sus áreas, ¿se entiende? Voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor que debatíamos hoy. Hoy llevamos una iniciativa para que se aumenten los presupuestos, que le sonará al compañero de Ciudadanos, porque le di mucho la tabarra con esto a Noelia, más presupuestos para arreglar las pistas deportivas, más dinero para los clubes deportivos de barrio y que se pongan en marcha monitores deportivos gratuitos los fines de semana en los parques de la ciudad para que la gente no tenga que pagar un gimnasio para hacer deporte y para hacer práctica deportiva. Bueno, el caso que ponía hoy es que se gastó este ayuntamiento en un evento para el periódico Marca, para fomentar, digamos, una especie de fin de semana de deporte que trajo como gran figura, y a mí me encanta el fútbol y, vamos, lo amo a Ronaldinho. Trajo a Ronaldinho para hacer jueguito con una pelota, ¿vale? Al Muelle 1. Y está guay que los niños puedan ver a Ronaldinho. Pero resulta que el presupuesto en el que se gastó el ayuntamiento para ese fin de semana, que evidentemente es un acto promocional, turístico promocional, es el mismo presupuesto que se dedica para todo el año en las pistas deportivas de los barrios, ¿entiendes? Entonces, ahí es donde se trata de estructurar cuáles van a ser las prioridades de un equipo de gobierno. Termino con esto. Las viviendas turísticas son un problema serio, muy serio. Esto que señalaba Rodrigo de Nueva York, donde queramos ver, París, es un problema que se lo están formulando muchísimas ciudades. Se calcula, efectivamente no sabemos cuántas viviendas ilegales hay. El último estudio que nosotros barajamos, uno que hizo la Junta de Andalucía con la Universidad de Sevilla, que hablan de 1/3 de viviendas turísticas ilegales. Ayer tuvimos una reunión con una asociación que hace un trabajo social muy importante en nuestra ciudad que se llama Raval y señalaba de que se están usando viviendas turísticas para la prostitución, ¿vale? Para técnicas de prostitución digital que hay ahora, que es que se alquilan las viviendas turísticas y ahí se atienden a los clientes y se promueve la prostitución. Se está señalando en otras ciudades que se están usando como punto de droga. Es un auténtico descontrol lo que está pasando.
tiene que haber una moratoria y tiene que haber una inspección para hacer aflorar las viviendas turísticas ilegales y poner un límite. Por eso cuando hablamos nosotros, que nadie se espante con lo que estamos planteando, ¿eh? No estamos diciendo, permítase el chascarrillo, por ahora, ¿no? Entre comillas, la broma. La expropiación de nada, lo que estamos planteando es una regulación democrática, porque lo que nosotros decimos es regulación democrática o barbarie. Es que si no se le mete mano y se deja solo en manos del mercado, lo que genera realmente son externalidades negativas y muchos problemas para la ciudad. Claro que hay que aplicar una tasa turística, claro que hay que regular las viviendas turísticas y hay que fomentar otro tipo de turismo, por ejemplo, y con esto termino. Los montes de Málaga, lo que tenemos en los montes de Málaga, y yo lo admiro muchísimo, y los malagueños deberían sentir, los malagueños, digamos, de pura cepa, ¿no? Yo también me siento malagueño, claro que sí, un profundo orgullo con lo que tienen ahí. Con una buena política pública, tendríamos que estar con senderos, preciosos senderos de mucha calidad, para poder practicar deporte, para poder practicar bicicleta, y cada vez hay más turismo que está buscando eso, que igual no le interesa ponerse en pedo, permítanme la expresión, todas las noches, volver en pedo a la vivienda turística, seguir la fiesta en la vivienda turística, no, quiere hacer una cosa más vinculada a la naturaleza, disfrutar de los entornos naturales, etcétera, y ahí hay un campo, por ejemplo, para seguir avanzando hacia ese turismo de calidad que muchas veces se dice, pero no sabemos bien cómo. Bueno, turismo de la naturaleza. Lo mismo con la regeneración del espacio del medio marino. Hay un proyecto que nosotros lo estuvimos apoyando, pero está ahí guardado en el cajón de los deseos, que era regenerar el fondo marino en la zona de los Baños del Carmen para poder fomentar de forma cuidada y bien ordenada un turismo de buceo, por ejemplo, que nuestra ciudad no lo tiene. Y sin embargo, si nosotros regeneramos el fondo marino, no solo hace falta irse al Cañuelo, Amaro y tal, lo que se podría generar ahí es una auténtica maravilla. Pero no se hace porque se está en esa rueda de hámster del turismo de baja calidad, de la borrachera, de los paquetes vacacionales, etc. En definitiva, hay mucho para hacer, mucho para hacer. Málaga, no nos olvidemos nunca de esto, tiene un presupuesto de casi 1.000 millones de euros. Hay dinero como para atender, mejorar los barrios, mejorar la calidad de vida de nuestra gente y ordenar un poco y regular aquellas cosas que no están funcionando tan bien. En los diagnósticos y en las soluciones prácticamente todos de acuerdo. ¿Hay algún tema, alguna solución que se haya quedado en el tintero que queráis sacar? Andrés, tienes el micro silenciado, pero entiendo que has dicho un no. Ahora, es que se me ha puesto el silencio. Yo me tengo que ir, pero sí es cierto que quería destacar que no solo no tenemos en el plano turístico, en el plano del turismo, un modelo de ciudad o la ciudad que queremos, ¿no? Hay muchísimos problemas en la ciudad de Málaga. Afortunadamente, yo los he descubierto junto a algunos miembros del grupo municipal formando parte del gobierno de la ciudad y la descripción más descriptiva que me hizo un compañero fue que el Ayuntamiento de Málaga es un coche viejo conducido por una persona mayor que pasa cada 4 años por un taller. Tenemos grandes problemas del anillo verde de la ciudad de Málaga, de esa zona de expansión. Tenemos grandes problemas de movilidad en la ciudad de Málaga y en conexiones con otros municipios que conformarían lo que es el área metropolitana. Tenemos, por eso que el modelo de ciudad que tendríamos que tener ya desarrollado y planteado, no lo tenemos, y aquí solo hay un único culpable, porque es un alcalde sin concejales, que es el señor Paco de la Torre, que lleva gobernando más de 20 años. Y Málaga no tiene ese plan, ese diseño de la ciudad que queremos, sí de la ciudad que hemos ido perdiendo, ese barrio del Perché, esa transformación de la Trinidad, que a mí personalmente no me terminó de gustar. Ese diseño solo tiene un culpable. Él antes le echaba la culpa al gobierno socialista de la Junta de Andalucía, ahora no tiene a quien echarle la culpa. Lo vais a acabar presentando todos juntos en coalición a las elecciones. Absolutamente todos contra Francisco de la Torre. Si ya nadie más quiere decir nada, os agradezco que hayáis venido, sobre todo a Juanmi, que el pobre está de viaje y en el coche. Una última cosilla. Nosotros en nuestro programa, como ha dicho Luis, apostábamos claramente por una tasa turística, que no es ningún invento, eso se cobra en las grandes ciudades que hay, pero esa tasa turística va en beneficio directo del ciudadano de Málaga, del residente en Málaga, porque no podemos permitir que los servicios de 600.000 personas que viven en las ciudades de Málaga no se vean perjudicados cuando
la ciudad recibe 400, 500.000 personas más y se pone en 1 millón con los mismos servicios. Esos servicios no pueden... Ese crecimiento que tiene Málaga no puede perjudicar a los que vivimos en Málaga. Eso tiene que redundar directamente en Málaga. Y un último detalle que se ha pasado seguramente a todos nombrarlo. El tema de los Asperones. Los Asperones llevan más de 2 décadas, incluso 30 años, con diferentes gobiernos, no solamente con Paco de la Torre, que es una vergüenza para Málaga. Y en Málaga vive de espaldas a eso. Y lo más lamentable de todo eso es que la desaparición de los Asperones va a ser el capitalismo feroz, porque se van a comer el terreno hasta allí, los van a quitar de allí, porque van a construir allí, como ha dicho Luis, viviendas blancas, casitas blancas, para la más venta, para más tal, y los desplazarán más para allá, o más para el norte, o más para el norte. Entonces, eso en Málaga vive a espaldas a ellos. Y no olvidemos que en Málaga, pues pese a la grandeza que estamos contando, sigue habiendo colas del hambre. Y eso es una realidad y no podemos vivir ajeno a eso. Los que nos dedicamos a la política tenemos que tener en cuenta eso, que está todo muy bonito, todo lo que hemos contado son cosas maravillosas, pero que en Málaga sí hay gente que no come 3 veces al día y eso también tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Vamos a ir despidiéndonos. Muchas gracias. Tengo que cortar, Luis. Sobre todo que Andrés se me tiene que ir. Vamos a despedirnos. Gracias a todos por venir, en especial a Nico y a Juanmi que está de viaje. Nico. Muchas gracias. A vosotros. Un saludo. Nosotros seguimos la semana que viene, de hecho, en directo, lanzando dardos y, como a partir de hoy, poniendo la guillotina. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer.